Han sido muchos años de conocer al Señor, de servirle al Señor con mi familia. Aquí está mi esposa. Y servirle al Señor, hablar del Señor, mostrar las cosas que en tu vida el Señor ha hecho, es una herramienta que el mismo Dios usa para que más vidas sean salvas, para que más familias sean transformadas y trasciendan hacia mejores lugares. Dios es bueno. Por eso en esta mañana yo quiero hablarles de Jesús. Quiero justificar a través de la Biblia por qué tienes que hablar de Jesús. Por eso en esta mañana oremos. Señor, gracias porque voy a predicar tu palabra. Bendice a cada corazón, a cada persona, a cada familia aquí representada. Permite que esta palabra cumpla con el propósito por el cual tú le enviaste, Señor. Tu palabra nunca regresa vacía, Señor. Bendice hoy a cada hermano que se congrega en este lugar, a los que hoy están conectados a través de la red, Señor. Guárdalos, bendice a sus familias. Bendice esos anhelos que están en cada uno de sus corazones, Señor. Te damos gracias y estaremos hablando en el nombre poderoso de Jesús. Una palabra de poder, de esperanza, de sueño, Dios. Una palabra de confrontación, de revelación, de vida, donde tú, Señor, seguirás mostrando tu amor a través de cada versículo que hoy vamos a compartir. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Los que vinieron hoy por primera vez, yo quiero ver su mano levantada. 2, 3, 4, 5 personas. Tenemos una misión grande. Nuestra misión es hablar de Jesús. Nuestra misión es hacer discípulos, dice la palabra, ¿cierto? Cuando tú hablas y demuestras cómo Dios te encontró, muchos tenemos el privilegio de que Dios no nos encontró en el desierto. Difícil cuando la persona es encontrada en el desierto, cuando toca fondo. Yo fui encontrado por el Señor, así como lo comentaba el pastor, en un momento en que había terminado una carrera, estaba ejerciendo una profesión, estaba en una planta de producción, ¿me acuerdo? Y así te encuentres fuera del desierto o en el desierto, Dios te va a hablar. Pero a veces es mejor que te encuentres fuera del desierto. Pero aún en el desierto, cuando el Señor te encuentra, yo no sé qué situación estás pasando en este momento, Dios ahí va a estar contigo. Dios en el desierto te va a acompañar. Dios en el desierto te va a hablar. Dios en el desierto va a estar contigo, consolándote y diciéndote, hay un lugar que este no es tu lugar. Hay un lugar en el cual tú puedes ser una persona diferente. Hay un lugar donde, así como estoy contigo en este lugar, vas a sentir mi presencia, porque te voy a sacar de este lugar. Entonces, cuando Dios nos habla, cuando Dios nos encuentra, Dios nos entrega autoridad. Si somos discípulos, obviamente. Si no eres discípulo, no tienes esa autoridad. Y ahorita lo vamos a sustentar en la palabra. Porque los discípulos del Señor tenemos poder para hacer la obra que Él dejó en esta tierra. Entonces, cuando tú tienes al Señor en tu vida, tienes autoridad, tienes principios, tienes la unción y tienes el respaldo del Señor para trascender. Entonces el título de esta prédica en el día de hoy se llama Hablemos de Jesús. Vamos a leer Mateo 28 del 19 al 20 en Reina Varela. Vamos a leer la que más romántica, poética, es la que me gusta de verdad. Porque también leemos las nuevas versiones y muchas traducciones interesantes, pero esta nos conecta otra vez con ese primer amor. Dice la palabra, ¿están conmigo? Por tanto, id. O sea, eso es una orden, eso no es que, oye, si considéralo, ¿cierto? No lo estás considerando. No lo puedes considerar. Id. Es una orden. Y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
tu oración, cuando tú tienes eso claro y sabes que estás revestido de poder, tu oración es una licencia para que Dios opere o no. Es una licencia. Esa oración tuya es una oración para que Dios transforme vida, para que veas milagro, para que ores por tus hijos, por tus hermanos, por tus vecinos, por las personas que van a tu casa sin miedo. Tú tienes que levantar tu voz. Es el momento que tenemos que levantar la voz. Es el momento que tenemos que decir: Señor, esa unción que tú me diste y esa autoridad de la cual estoy revertido es la que va a trascender. Pero es con mi palabra, que fue la palabra que tú me diste. Es con mi voz. Mi voz expresará tu palabra, Señor. Entonces esa palabra va a permitir que esas familias, que esos amigos trasciendan, que esos amigos se multipliquen y que esos amigos también sean portadores de las buenas nuevas del poder de Dios. Yo quiero que le des un aplauso al Señor en esta mañana que estás aquí, que mires al que está a tu lado y le digas: nos toca hablar más del Señor. Dile: yo quiero hablar más del Señor. Díselo a tu esposo, díselo a tu amigo, díselo allá: yo quiero hablar más del Señor. Dice: es que yo tengo la autoridad para hablar del Señor. Yo no voy a ser pasivo, yo no puedo estar pasivo. Yo tengo que hablar del Señor con autoridad y yo tengo que levantar la voz. ¿Por qué hablar de Jesús? Hay muchas razones, muchas, pero vamos a hablar solamente hoy 4 o 5 razones para hablar de Jesús. ¿Les parece? Entonces, la primera razón, entre las muchas razones que hay para hablar de Jesús, dice: porque por ti conocerán a Jesús. Por eso tienes que hablar del Señor. Por ti es que lo conocerán. Hay amigos de tu trabajo, familiares que viven contigo en tu casa, personas que comparten contigo el Uber, el Transmilenio, o que caminan en la mañana o patinan. No sé. Que si tú no les hablas, el pastor Wilmer, ni tampoco un predicador especializado a nivel internacional que sale en los canales, va a salir de su canal para ir a buscar a la persona que está a tu lado para hablarle. ¿Cierto? ¿Quién tiene que hablarle de Jesús? Diga: yo. Es que yo tengo que hablar de Jesús. Yo tengo que hablar de Jesús. En Romanos 10, quiero que me acompañen, en Romanos 10, en el verso 13 al 15, dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. La clave aquí es la palabra salvación. O sea que la responsabilidad que tenemos de hablarle a otro es para que más vidas sean salvos. Nadie más lo va a hacer si no eres tú. Dios te lo puso a ti, fue por algo. Y en tu corazón de pronto has sentido ese anhelo de hablarle a la persona del Señor, pero no tengas miedo, tienes que hablarle. ¿Cómo pues, si dice el versículo 14, invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Oye, aquí estoy yo, tienes que decir eso. No, aquí estoy yo para llevarles esa palabra. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, dice la palabra: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian las buenas nuevas. Entonces el Señor nos está diciendo en esta mañana que esas personas que están ahí, esas personas que están a tu lado, que comparten contigo un espacio en tu vida o una ocasión en que el Señor te la puso a tu lado, es para que también conozcan salvación. Es porque te quiere bendecir a ti. Porque los que anuncian las buenas nuevas, los que llevamos un mensaje de esperanza, los que llevamos una palabra de vida, ¿sabes qué recibimos? Vida. ¿Sabes cuándo nos convertimos en los mejores predicadores del mundo? Cuando nosotros le predicamos a una persona, cuando le predicamos a 2, cuando predicamos en la casa. Porque no importa si yo hice 3, 4, 5 cursos en discipulados, si estudiamos en los institutos bíblicos, teología, pero si no lo predicas, así nunca vas a trascender como maestro, como influenciador y como persona digna de llevar una palabra del Señor. Entonces cuando uno se hace maestro enseñando, las primeras clases cuando
eres catedrático, vas a darla, preparas tantas cosas que al final dices otra diferente, enfocado obviamente en tus temas. Pero cuando comienzas a modelar para otros, no solamente a llevarle la palabra, sino a modelar para otros, porque vas a tener discípulos que te van a observar, vas a emocionarte y a ver esa bendición de Dios cuando veas que tus discípulos van a crecer, porque es la oportunidad que tienes de hablarle a otros. Yo le he hablado a las personas de Jesús en los buses, le he hablado a las personas de Jesús en mi trabajo. Hay unas personas aquí que vienen, hay un turismo ahora que está de moda a nivel mundial, que es el turismo de belleza y el turismo y por las facilidades que existen en Colombia, comparado con otros países por el régimen de salud privado, muchas personas vienen de Estados Unidos, de Europa, se hacen tratamientos. Aquí en la 127 con la séptima hay una oficina, hay un edificio ahí, 28, donde hay unos médicos súper especializados que sus clientes todos vienen de Europa, de Estados Unidos, y esas personas viene mucha gente ahí, y en esa misma clínica operan. Otros vienen con cáncer, otros con unas enfermedades catastróficas. Y yo tengo la oportunidad de estar ahí en un restaurante en la 127, que es de nuestra familia, y llego y me encuentro unas personas. ¿De dónde vienen? No, vengo de Perú, vengo de República Dominicana, Estados Unidos, de Inglaterra. He encontrado con personas de Washington, una cantidad de personas que llegan a hacerse tratamiento. Y a pesar de que su país tienen riquezas, tienen oportunidades, muchos vienen solos, otros con su familia. Cuando comenzamos a hablar, hay un momento que el Señor permite que se dé el espacio y que yo ore por su enfermedad, por su tratamiento, por su estadía en Bogotá. Y uno ve cómo después de la cirugía, cómo muchos regresan a buscarme al sitio para decirle: el Señor actuó en mí. ¿Cómo te parece? El Señor hizo el trabajo que yo estaba buscando. El Señor está con mi familia. A mí nunca me habían hablado del Señor. ¿Cómo te parece? Sí había visto iglesias, porque en Estados Unidos, en muchas partes, o sea, la gente es cristiana de verdad, pero no habían tenido la oportunidad de que alguien les compartiera. Así le he hablado en las campañas políticas, cuando nos contratan a los candidatos, cuando se lanzan, cuando van a hacer su programa de gobierno. Entonces, le comentamos lo que es la justicia, que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Y hay momentos que el discurso, en el transcurso de la campaña, van cambiando el discurso de agresividad, de esperanza. Así es que se transforma un país, cuando tú hablas del Señor. Entonces, el Señor, ¿a quién va a usar para que la iglesia del refugio se multiplique? Dile que tienes a tu lado, a mí y a ti, ¿oíste? A ti también. No, pero sin pena, sin miedo, así es que es. ¿Y sabes por qué? Hay otro motivo especial. ¿El primero cuál fue? Es que porque es por ti, ¿cierto? Por más nadie. Entonces yo no puedo esperar cuando hagamos el llamado, los nuevos, por favor, levanten la mano para darles la bienvenida a esta iglesia, porque aquí sí crecen, aquí hay palabra. Yo he estado en varios grupos que me han invitado y yo salgo impresionado de ver, van 8, 10, 12 parejas. Y cuando hay la oportunidad para que una persona lea un versículo y lo comente, digo: wow, esta gente sabe palabra, aquí hay unción. O sea, esto tiene que multiplicarse, es que es tanto. También estuvimos con Rodrigo y la esposa esta semana no pudimos asistir a la reunión de parejas. Hey, tú ves ahí, de verdad, ves predicadores, ves poder de Dios para ser expandido en toda Bogotá y en toda Colombia. Denle un aplauso al Señor por ese grupo que tiene, de verdad, que es especial, eso es interesante, es bueno. Entonces tenemos que hablar del Señor, tenemos que seguir hablando del Señor. Otro motivo por el que tenemos que hablar del Señor, de Jesús, es porque en el nombre de Jesús, segundo punto, anótalo por favor, vamos a generar un cambio en la humanidad. En el nombre de Jesús vas a generar un cambio en la humanidad. Tú sabes que el Señor, Jesús, cuando hablamos de Jesús, comenzó su obra con uno, con otro,
Él fue escogiendo los discípulos, ¿cierto? Él no predicó y dijo, en este momento, a partir de hoy, si Él tenía esa autoridad para hacerlo. Voy a llenar las plazas, los mercados, las ciudades. El nombre de Jesús, todo el mundo lo va a conocer, ¿no? Él comenzó con ¿cuántos? Con uno. Fue llamando a los discípulos de uno en uno y los fue formando. Les fue dando poder, los fue revistiendo de autoridad. Entonces el trabajo de nosotros ¿de cuánto es? De uno en uno, ¿cierto? De dos en dos. Ya después, cuando vemos los hechos de los apóstoles, comenzamos a ver cómo la gente se convertía en multitudes. El Señor en la cena, ¿sabes qué hacía? Él el pan lo partió y se lo entregó a los discípulos. Y los discípulos fueron los que repartieron el pan, ¿cierto? O sea que el efecto multiplicador, el impacto, el factor multiplicador, el que debe tender a infinito, como dicen los matemáticos, es el discípulo multiplicando. Entonces, cuando el discípulo multiplica, significa que el impacto va a ser mucho mayor. Fueron llegando uno a uno. Y hay personas que le vas tú a llegar y van a conocer a Jesús. Hay personas que van a ser esos multiplicadores. Hay personas que van a hablar de lo que Jesús hace en su vida porque tú se lo has dicho, porque tú les has hablado de ese Señor. Entonces, cuando yo comienzo a hablar, no de mí, sino de lo que Jesús ha hecho en mí, ese es el mejor testimonio que hay en la vida. Esos dones que el Señor puso en los discípulos, solamente los discípulos, los dones son para los discípulos del Señor, como esos ministerios que te venga entregado el Señor, para que se permitiera que Él fuese conocido, fueron solamente fuentes de autoridad para ti. A cada uno, dice en 1 Corintios 12, en el verso 7 al 11, pero a cada uno, acompáñenme en la palabra por favor, dice, pero a cada uno, en 1 Corintios 12 del 7 al 11, les dada la manifestación del Espíritu para provecho, ¿cierto? Porque es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otra palabra de ciencia, sobre el mismo Espíritu, ¿cierto? A otros fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. A otros hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y es el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y estas señales, bueno, ese más adelante vemos ese versículo. Entonces hay situaciones en tu familia, en tu negocio, en tu profesión, que se hace necesario que tú estés ahí. Porque hay momentos que tú tienes una palabra especial de parte del Señor para alguna persona. Una palabra transformadora, una palabra de paz, una palabra de esperanza. Situaciones con las familias, con los sobrinos, con los tíos, con los primos. Que Dios puso en tu corazón esa sabiduría para que oportunamente le des la palabra. Y tienes que hablarle de Jesús. Tienes que llevarle una palabra para que las personas tomen decisiones. No es que tú le vas a decir qué es lo que va a hacer, pero con ese espíritu de sabiduría, con esa palabra de sabiduría y con esa palabra de ciencia, donde tú puedes ver mucho más allá, ¿cierto?, de lo que él está viendo en ese momento. La persona cuando está en conflicto mira solamente el conflicto, no ve más. Ve las puertas cerradas, se deprimen, se enferman y no puede ver las diferencias en el largo plazo. Las personas tienen que ver más allá. Tienen que enfocarse en el camino y el camino es Jesús. En Juan 14, 6, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le has visto. En el versículo 8 dice Felipe, Señor, muéstrame el Padre y nos basta. Jesús les dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, dice el Señor en ese versículo, ha visto al Padre.
¿cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? Entonces, cuando la persona ve a Jesús, cuando la persona ve el poder de Jesús, cuando la persona ve lo que tú estás haciendo, está viendo, no en ti, sino en la situación, en la condición, en su desespero, en su puerta cerrada, está viendo el camino, está viendo al Señor. Entonces, con tu palabra, con tu predicación, con esa voz de esperanza, sabemos que vas a evitar muertes, vas a evitar desgracias, vas a evitar tal vez malas decisiones de personas, inclusive muy allegados hacia ti. Van a ver también en ellos al Padre. Porque dice, si me han visto a mí, dice Jesús, han visto al Padre. Y el poder que yo tengo, el Señor cuando terminó la obra, allá en Juan 17, Jesús se presentó ante el Señor, le dijo, Padre, la obra ya está terminada, ¿cierto? Yo me voy, yo aquí dejo a mis discípulos, que son unos discípulos que quedaron como nosotros, como los que estamos aquí sentados, preparados, llenos de unción, llenos del poder de Dios. Dale un aplauso al Señor, porque eso es lo que tú tienes que compartir y eso es lo que tienes que trascender de verdad. Entonces, hay momentos que encontramos personas y les predicamos, los traemos a la iglesia, que el próximo domingo yo sé que los vamos a traer, y los vamos llevando por ese camino de crecimiento espiritual. Y hay un momento que los llevamos a los encuentros. En los encuentros, lo importante es que nosotros llevemos a estas personas y ese cupo no lo coja yo, ¿cierto? Hay encuentros del 15 al 20 de octubre, por decir algo. Del 15, en esa fecha, yo tengo que llevar. El cupo, como es limitado, yo el cupo mío voy a llevar es 1, 2, 3, 4, 5 de mis discípulos. Yo no voy porque vamos con los mismos. O sea, mi iglesia no va a crecer. El poder que Dios puso en mí para que su pueblo trascendiera, para que la iglesia creciera, se va a quedar en mi casa, en mi grupo, de mis 5 amigos, los que van al mismo grupo de mi casa, ¿cierto? Y eso no lo voy a hacer. Entonces, yo voy a ir al encuentro, sí, solo sí, voy a ser el anfitrión o voy a apoyar al grupo que estructura la operación, para que mis amigos, mis nuevos discípulos sean atendidos. Si no, no tiene sentido. En el encuentro del 2010, 2011, 2013, 2015, el 2057, vamos los mismos, entonces no estamos cumpliendo esa gran comisión. El primer versículo que leímos hoy hablaba de salvación y de compromiso que está en tus manos como hijo de Dios. Entonces yo creo que la primera tarea que tenemos nosotros, que el Señor hoy nos dice, nos habla, nos motiva y con su amor nos dice, vamos a hacer este trabajo como a la manera de Dios, no a la manera de nosotros. Entonces, en el encuentro, ya sea de pareja o un encuentro para conexión con el Señor, para que la gente tenga esa experiencia, van esas personas nuevas y sabes que esas personas se quedan impregnadas a la palabra, impregnadas al amor, impregnadas a tu amistad. Hacen amistades tan especiales de esos grupos. En la iglesia uno consigue con el amor de Dios sus mejores amigos, sus mejores colegas, sus alianzas interesantes. Nosotros nos hacemos daños. Nosotros conocemos el corazón de la persona que viene a la iglesia, que busca de verdad al Señor, que de verdad se convirtió al Señor, porque ya no es como aquella persona que venía del mundo. Tampoco no es que seamos una élite diferente a ellos. Nosotros tenemos el privilegio de ser hijos de Dios, pero ellos también, cuando reciban al Señor, también pueden ser esos hijos y ser parte de ese grupo que puede transformar a Colombia, que puede transformar a la comunidad. Entonces, ¿cuándo tenemos encuentro en la agenda para el mes de septiembre? 30 de septiembre, de parejas. Entonces, las parejas que vamos a asistir, si no llevamos 2, 3 parejas más, mejor, ¿para qué vamos a asistir si vamos a...? No tiene sentido, ¿verdad? No tiene sentido. ¿Cuántas parejas hay aquí? A ver, ¿cuántas parejas? Levanten la mano las parejas, ¿cuántos hay? 2, 3, 4, 5. ¿Cuántas personas llevamos al encuentro? ¿Van cuántas? 30, 20 parejas. O sea que en este encuentro, van a ir, anoten la cifra, van a ir 60 parejas. Tienen que buscar un salón más grande, 60, 70. Porque yo no voy a recibir
lo que el Señor me está dando todos los días con estos líderes, con el pastor, porque eso es para otras personas, ¿cierto? Sería ese recurso no aprovecharlo de la manera de Dios, de verdad. ¿Será que los estoy regañando? No creo. Pero en pocos días, cuando se abra la nueva sede y que se hagan 2 servicios, 30 parejas llevan 200 personas. Entonces hay que hacer el servicio de 9, no sé, de 9:30 y el servicio de 11 de la mañana, ¿cierto? Porque necesitamos una iglesia activa. Ahí dice fuego, pasión, llena de ese fuego, de esa pasión, para que podamos nosotros ver cómo la palabra de Dios se hace efectiva, y yo soy partícipe de esa palabra. Cuando yo pongo mi mano sobre un enfermo, en el nombre de Jesús, declaro sanidad. Cuando tú oras por una persona que tiene dificultades mentales o que tiene influencias de otros grupos o de oscuridad, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, no te dé miedo. Levanta la mano, levanta la voz, ora, bendícelos, para que veas cómo vas tú creciendo, cómo te vas formando y cómo vas viendo la obra de Dios a través de tu mano. En la oscuridad hay muchas personas que están con depresión, con nervios, con incertidumbre, que no ven una salida. Y es la persona que vamos a llevar al encuentro. La persona que vamos a poner en el grupo evangelístico para que asista, para que vea cómo somos nosotros, cómo el Señor nos habla. Jesús decía en Juan 8:12, yo soy la luz. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Solo con Jesús puedes caminar tranquilo. Solo con Jesús tus amigos pueden caminar diferente. Por eso tienes que animarlos a que sigan adelante. Hay personas que, inclusive en las familias, o sea, todos no van a tener el mismo cociente intelectual y las mismas habilidades para ejercer sus negocios, su profesión. Y hay personas que también tienen de pronto mucho más potencial que el mismo líder que está en la familia. Pero tú no sabes que tal vez él tenga un problema psicológico, un problema de depresión. Entonces en la misma familia dice, no, es que este muchacho no quiere trabajar, que no tiene ni siquiera ánimo de hacer nada, todo le fracasa. No sabes internamente esa persona que está viviendo, de verdad. Pero cuando recibe una palabra, cuando dice el Señor, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Lo importante aquí es que a través de tu palabra esa persona puede ver la luz, a que caminen, a que esté en su cuarto, en que no quiera hacer nada, en que tal vez el negocio no le funcionó, en que tal vez se quedó ahí, no tenía otra opción en la vida que hacer. Yo tenía un contador que él me decía, mira, yo quiero buscarme un negocio diferente. Mi profesión de contador, yo siento que esto no me está dando dinero. La gente hoy no quiere pagar impuestos, es un inconveniente. Ayúdame a conseguir una distribución de una de esas plantas para yo tener el mercado desde Santander y yo busco el recurso hasta el norte de Colombia. Pero en el fondo, ¿sabes qué había? Eran temores. Yo oré por esa persona. Demuéstrame tus manos, tú qué tienes en tus manos. Tú tienes una profesión, tú tienes un don, tienes una familia. Vamos a decirle al Señor que te dé sabiduría. Vamos a decirle al Señor que con lo que tú tienes sea suficiente para que trasciendas. No, pero ¿cómo va a hacer el Señor eso conmigo? Vamos a buscarle al Señor. Comenzamos a hablarle, le compartimos. Cuando el Señor dice, el que me sigue, como dice, no andará en tinieblas. No es que esté tropezándose, sino que él no sabe para dónde va. Cuando la persona no conoce un camino, cuando no tiene un norte definido, en la ruta o el viento que le sople para él nunca va a ser favorable, así él crea que sea favorable. A los 3 meses, 4 meses, no recuerdo, ya tenía una empresa de auditores en la parte tributaria, en la parte especializada. Y ahora con la nueva reforma del año pasado y con el régimen simple de tributación se está preparando, haciendo cosas tan interesantes que dijo, mira, ese es el Señor. Y así sé que en sus familias, en sus vidas, hay muchas personas que tal vez vivieron lo mismo, hasta que un día llegó una palabra que el Señor la puso en tu boca para que fuese para esa persona. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. En conclusión, la persona no es
con todo respeto, no es bruta, porque no es cerrada, no perdió su tiempo en la universidad, no es perezosa, ¿cierto? Sino que tal vez falta es un soplo de vida, así. Así como cuando las tinieblas se movían alrededor de la tierra, ¿cierto? Que estaba toda desordenada y vacía. ¿Sabes qué fue suficiente? La palabra, la presencia del Señor. En tu familia, en tus amigos, alguien necesita eso de verdad. No es que le fue mal a la universidad, que no sirvió, que se cambió de carrera. No. Hay que orarle para que sea el Señor que tenga la oportunidad de transformarlos a través de ti. Jesús es el camino. El que en mí andare, no andará en tiniebla, dice la palabra. Por eso los animo a que podamos ejercer esa autoridad y ese mandato que el Señor nos entregó cuando su palabra dijo, id. ¿Cómo dijo? Id. O espera que me los traigan. ¿Cómo fue la palabra? Espero, por lo tanto, espera que te los traigan y haz. No dice, no sé si en alguna versión, en otro idioma dice eso, ¿cierto? Pero la palabra dice, id. Repita conmigo, id. Id y haced discípulos. Otro aplauso para el Señor, que se lo merecen esta mañana, de verdad. Interesante que sea Dios hablándonos, que sea Dios permitiendo que podamos descansar en una palabra. El tercer punto, si nos queda tiempo, quedan 10 minuticos. Se hizo muy corto el espacio, pero bueno. Dice, si hablas de Jesús, no vas a quedar mal, ¿oíste? Por eso tienes que hablar de Jesús. Es que sí, ¿qué tal que yo ore? Y entonces no me crean. O qué tal que yo ore. O qué tal que yo ore y no se sane ese enfermo. A mí me han pasado cosas difíciles. Y al final, después de 2 años, 3 años, hemos entendido. Una vez llegó una familia muy amiga nuestra que tenía más o menos 30 años de estar en Estados Unidos. Más de 30 años. Se iba a hacer una cirugía también, pero fue en Barranquilla. Y entonces fuimos a visitarlos. Llegó con la esposa, el otro amigo con su esposa. Ahí, ¿cómo está? No, vinimos que yo tengo una cirugía mañana, ahí en la clínica del Caribe. Bueno, oremos. Oramos por la señora y se murió al día siguiente de la cirugía. ¿Cómo les parece? O sea, yo no me iba a sentir avergonzado. Pero o sea, que el Señor se lleva, Él es el dueño de la vida, Él es el dueño del oro, de todo. Las dificultades y adversidades que venían tal vez eran tan difíciles que después de muchos años me encontré nuevamente con el esposo y lo que hizo fue abrazarme. No es que él quería que se muriera, no, fue el amor de su vida, de verdad, fue el amor de su vida. Y hay momentos que después que las cosas pasan, cuando uno no sabe por qué, el tiempo para entender el para qué es largo tal vez, pero al final Dios tiene una respuesta para ti y las cosas buenas son las que Dios tiene preparadas para ti. Las bendiciones te perseguirán, dice el Señor, te buscarán. Entonces por eso, independientemente de lo que suceda, es responsabilidad de Dios y Él quiere lo mejor para sus hijos. Tú solamente ora, solamente lanza una palabra de esperanza, solamente abraza, solamente visítalo a la clínica, solamente ora, solamente dice, Jesús te ama, solamente dile, yo estoy contigo en estos momentos, porque yo voy a ser partícipe de ese milagro. Yo, cuando entienda el por qué, también le voy a dar gracias a Dios contigo. Ese es el Dios que predicamos nosotros. Entonces, en Romanos 5, en el versículo 3, acompáñenme por favor en sus Biblias, dice, y no solo esto, más aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Dice, cuando viene el problema, esa tribulación, nosotros no somos los que salimos corriendo. Eso es la palabra nos enseña. Cuando tal vez estábamos en el mundo, reaccionábamos de otra manera. Hoy no vamos a salir corriendo. Eso es madurez. La palabra paciencia es constancia, ¿cierto? Si algo sucede en su vida que es duro, doloroso, frustrante, decepcionante, puede ser, y por medio de la gracia de Dios, por su fe, nosotros, cada vez que hacemos, nos enfocamos en Cristo. Eso es lo que hacemos. Yo no voy a buscar al prestamista, no voy a buscar al tipo al pagadiario que tiene
un señor que es el que lo respalda, que si no le paguen va. Y entonces, presénteme a ese tipo para que me cobre mi plata. No, no. Eso lo hacemos nosotros. Nosotros sabemos en quién esperamos. Sabemos en quién confiamos. La queja, el resentimiento, eso que produce es que te alejes de Dios. Y que los que están a tu lado también se alejen del Señor. Entonces, oye, si este es el que me está predicando, el que me está enseñando, el que me está hablando de Jesús y está desanimado. Entonces, cuando usted pone a prueba un metal y el metal pasa, le pasa el fuego y sigue firme, dice, oye, yo he soportado este fuego. La paciencia, la constancia es lo que significa de que sí estás confiando y esperando en el Señor, que eres auténtico. No somos de esos que se transforman de un día a otro, sino que tenemos convicciones claras y esperanza clara en Jesús. Dice, y la esperanza no avergüenza. ¿Sabes por qué? Pues que yo sé en quién espero. ¿Tú sabes en quién esperas? Entonces no te dé pena esperar, no te vas a salir avergonzado, el Señor no te va a avergonzar. Y eso es lo que estamos predicando en el nombre de Jesús. El Señor proveerá, el Señor nunca te va a dejar solo. No te dé miedo. El Señor no va a permitir que retrocedas. Dice la palabra en Hebreos 10:39, si no me es infiel la memoria, dice, nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. No somos los que vamos echados para atrás, ¿cierto? Uno de los propósitos que la persona tiene, que Dios tiene en la aflicción, es para darte la victoria sobre los temores. ¿Oíste? En la aflicción va a llegar. Y en ese temor Dios te va a dar la victoria, que es lo importante. Y te va a llenar ¿qué? De confianza, de esperanza. Sabes en quién crees y sabes que Dios te va a respaldar y nunca te va a avergonzar. El Señor proveerá. El Señor va a proveer todo lo que necesites, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, dice la palabra. Cuando tú le dices a un nuevo creyente, mira, el Señor va a proveer, Él va a proveer. Y ves que al final Dios actuó, no tú. Tal vez con la palabra tuya de sabiduría, de experiencia, de fe, el Señor le mostró y en ese camino de oscuridad le dio una luz. La persona va firme cuando se agarra del Señor. Los planes que tienes con tus hijos, las promesas, cuando tu hijo te diga, ajá papá, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué voy a estudiar? ¿Y cómo voy a pagar la carrera? ¿Qué vas a hacer? Está arriba. Dios va a proveer. En tu familia no va a faltar nada. Eso es lo que tienes a tu lado. En mi casa no sirve. Yo tengo un proveedor que se llama Jesús, Él me va a respaldar. Tienes que decirle eso a tus hijos. Es bueno que sueñen. La provisión vendrá. Hay una palabra muy bonita. Yo sé que cuando Abraham, en Génesis 22, en el capítulo 6, Abraham tomó la leña, ¿sí recuerdan esa palabra tan hermosa? Y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo, Padre mío. Y respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, dice, Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Entonces Dios va a proveer, de verdad, Dios te va a respaldar. Dile a tus hijos, mi hijo, el Señor nos va a proveer todo. El Señor vio mi corazón. El Señor conoce mis sueños. Tú sabes que los sueños están primero en el corazón de Dios. Ven, deleita, dice la palabra, en el Señor. Y Él te va a conceder, ¿sabe? Que esas peticiones que tienes en el corazón. Yo estoy hablando de un Dios de esperanza, un Dios de amor. Un Dios que te llene de unción. Hay personas que dicen, bueno, nosotros vamos 12 al grupo. Entonces el líder del grupo dice, de estos 12, yo tengo, si todos son maduros, de estos 12, aquí pueden haber 12 grupos, ¿cierto? O sea que la semana entrante, en 4 o 5 semanas, vamos apoyando y tenemos 12 grupos más, nos multiplicamos, no nos dividimos, nos multiplicamos. Entonces la persona que le dice, ay, porque yo quiero un grupo en mi casa, pero la gente que llega, el corazón, la Coca-Cola, sabe que Dios tiene la Coca-Cola para esa gente.
el corazón, Dios lo va. La sala es muy pequeña, Dios te da una casa más grande. Si en tu corazón está ese anhelo, dale un aplauso al Señor, por favor. En tu corazón está el anhelo de servirle al Señor, de que hay solamente 5 puestos en la sala y 4 en el comedor. Si Él quiere, pone 25 y hace 2 salas más, o te cambia de lugar o te lleva para otra parte. Ese es el Dios que yo predico. Ese es el Dios que está en tu casa. Si hablas de Jesús, el cuarto punto, dice, se va a notar en tu vida primero. ¿O no? Entonces, habla. Si tú hablas de Jesús, en la primera parte que se va a notar es en tu casa, en tu vida. Es la primera parte. Porque Cristo permitió que tú fueras liberado de culpa, de la influencia, del castigo, del pecado, de la herencia. Ya tú eres una persona libre. La persona te va a ver diferente. Ya no vas a vivir como vivías antes. Conocerás la verdad, dice la palabra, y la verdad los hará libre. En tu vida se va a ver el poder de Dios. En tu vida se va a ver que está pasando algo de verdad. Dice la palabra en 2 Corintios 3, 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Cómo te parece? El velo se va a quitar, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Mírate hoy, así te van a ver las personas que no conocen al Señor y que quieren conocerle a través de ti. El corazón tuyo es un corazón que irradia pasión, que irradia alegría. El corazón se prende, ¿cierto? Se enciende de fuego, pero cuando el corazón se apaga, la iglesia no crece, de verdad. Entonces queremos una iglesia alegre, que crezca, que levante la voz, que suelte esa palabra y podamos ver familias bendecidas con lo que Dios hace en nosotros. Dice la palabra en Deuteronomio 30, versículo 8, que somos bendecidos y restaurados, pero cuando esa palabra nosotros en nuestra vida la cogemos, dice, y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos los mandamientos que yo te ordeno hoy, y te hará Jehová tu Dios abundar en todas tus obras de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Cuando obedecieres la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos, escritos en este libro de la ley, cuando te conviertas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces, cuando eso pasa, cuando hay esa conversión y tú hablas de esa experiencia del Señor, se va a notar. Tú no notas la cara de tus compañeros. Se te nota. Dile, se te nota que tienes al Señor en tu vida. Se te nota que el Señor está en tu casa. Se te nota que tu pasión y que tu corazón está ardiendo por el Señor. Entonces tenemos la oportunidad que el Señor siga haciendo su obra a través de nosotros en nuestras casas, en nuestro grupo. Si hablas del Señor, y ahí termino con esto, si hablas de Jesús, crece tu iglesia y crece tu casa. Dice la palabra en Hebreo, por lo cual, Hebreo 10, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquel día, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón les escribiré y seré a ellos por Dios. ¿Cómo te parece? Y ellos serán, ¿quiénes serán? Mi pueblo. O sea, ese es un pueblo tan grande, un pueblo escogido por Dios. Ese pueblo escogido por Dios para anunciar esas virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Ese es este pueblo que está en esta iglesia, en este lugar. Ese es el pueblo que va a permitir que crezca su casa, su iglesia. Los mejores amigos nuestros los hemos conocido en las iglesias, predicando, en el grupo de evangélicos. Nosotros tenemos siempre visita y nos alegra demasiado cuando nos visitan, de personas que crecieron con nosotros en el evangelio, que fuimos conociendo, que fuimos luchando, orábamos con ellos, nos levantábamos con el Señor con esas palabras cuando estábamos estudiando en el Instituto Bíblico, el libro de los Hechos, Crónicas, los libros
históricos, en cada versículo que el profesor, o sea, era tanta la pasión y es tanta esa pasión que nosotros salíamos ministrados de los discipulados. O sea, ese es el poder de Dios. Y hoy esos amigos permanecen con nosotros a través del tiempo. Algunos han tenido dificultades, han tenido desesperanzas, pero al final hubo una palabra que permitió que sus vidas fueran transformadas. Entonces, hay adversidades también para que tú crezcas, para que la iglesia no crezca. Hay adversidades para que tú no hables, para que te quedes callado. Y eso es espiritual. Pero cuando tú te conectas al Señor y Él te da ese discernimiento, puedes seguir creciendo y llevando con entusiasmo una palabra, un corazón encendido, no un corazón apagado. Son corazones que laten con la pasión de las almas. Lázaro, cuando Jesús fue ungido en Betania, eso fue unos 6 días antes de que fuese entregado, la gente iba a ver a Jesús, pero sabes que muchos de los judíos iban a ir a buscar a Lázaro para matarle, porque ese era un testimonio real de lo que Dios estaba haciendo en las vidas de las personas. Entonces de pronto a ti no te van a buscar para matarte, pero sí se te van a presentar adversidades para que tú sigas mostrando a ese Jesús que está en tu corazón, a ese Jesús que está en tu casa, a ese Jesús que está en tu colegio, en tu universidad, en tu trabajo, ese Jesús que te llena de pasión y de esperanza. Entonces, así crece tu iglesia, así crece tu familia. Tenemos una familia grande en todo el mundo. Donde llegamos, en cualquier país que llegamos, tenemos un amigo que conoció la palabra, que compartimos, alguna vez nos predicó, o el Señor nos los pone. Y qué bueno dice la palabra, qué tan bueno es cuando los hermanos habitan juntos y en armonía. Entonces tenemos un compromiso interesante, un compromiso grande de luchar, de levantar la mano y de decir, yo soy un hijo de Dios que tengo la autoridad. Entonces tenemos que hablar de Jesús. En el nombre de Jesús habrá muchos cambios. En el nombre de Jesús hay esperanza. Actúa con esa autoridad que el Señor puso en ti y permite, por favor, que podamos ser ese instrumento de cambio y de transformación en la sociedad. Dice la palabra, y ya para terminar con esto, quiero que te pongas en pie y vamos a leer este versículo que está en Marcos 16, 17 y dice, ¿ya estamos listos? Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebiesen cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Quiero que cierres tus ojos en este momento. Me ayudas con la alabanza, con la penúltima que tocaste, que es hermosa. Y vamos a orarle al Señor. Vamos a decirle, Señor, yo quiero que cada persona, cada hogar aquí representado, Dios, sea una antorcha en el lugar de Bogotá donde están residiendo, Señor. Para que esa casa se ilumine de tu presencia, de tu poder, Señor. Transformando, Señor, primero a cada miembro de la familia, Señor. Padre, enciende ese corazón de estos hermanos que hoy quieren servirte, Señor. Padre, dale la sabiduría, dale la provisión. Permite que ellos sean los que hablen, Dios. Dales el denuedo, Dios. Ellos han sido formados para hablar de ti, Padre. Ya tú oraste por ellos, Señor. Tú dijiste al Señor cuando fuiste a presentar la obra, dijiste, Padre, ya yo me voy. Yo ahora no oro por ellos, sino que por aquellos que por la palabra de ellos, Padre, se van a convertir y te van a conocer, Señor. Ya Dios oró por esas personas por las que tú vas a orar, a invitar a tu casa, a multiplicarte. Padre, gracias porque hay gente nueva, buena, hay gente con el corazón encendido, Dios. Hay personas que quieren ver tu obra, Dios, en su familia, en sus amigos. Y este es el momento, Señor, para que tú los unjas más y más y más con su poder.